Hola, hoy vamos a aprender a hacer exámenes autocorregibles con Google Docs. Lo primero que tendremos que hacer es insertar en nuestro navegador la dirección de Gmail para poder acceder, www.gmail.com, y una vez que entramos nos dará la opción de entrar. Normalmente lo que nos aparecerá será esta ventana en la cual yo tengo que poner mi correo electrónico y mi contraseña. Por tanto, pongo mi usuario de correo electrónico. Por cierto, en Gmail no hace falta poner @gmail.com, sino simplemente el usuario, y después introduzco la contraseña. Una vez que estoy dentro de la plataforma de Gmail, lo que me va a aparecer arriba a la derecha es la opción de seleccionar otras aplicaciones. Entonces, en este recuadro que tenéis aquí, podéis seleccionar otras aplicaciones. Nosotros vamos a ir directamente a Google Drive. Google Drive. ¿Qué es Google Drive? Bueno, pues Google Drive es una aplicación asociada a Google, obviamente, y que lo que pretende es compartir y crear documentos Office online. De manera que yo puedo crear un documento Word, pero en vez de tenerlo en mi ordenador, lo tengo en la nube, lo tengo en Internet, lo tengo online. Y ese documento Word lo puedo compartir con otras personas y editarlo de manera simultánea. Además de estos documentos, te permite crear formularios, que es lo que nosotros vamos a usar para poder crear esos exámenes o esos ejercicios autocorregibles. ¿Cómo lo tendremos que hacer? Bueno, pues una vez que hemos entrado en Google Drive, aquí nos aparece la opción de crear. Si le damos a crear, nos aparece el documento Word que antes comentábamos, presentaciones en PowerPoint, hoja de cálculo o Excel, y nos aparece aquí la opción de formulario. Por tanto, le daríamos a formulario y nos va a salir una plantilla para crear un formulario nuevo. Lo primero que tendría que hacer es crear un formulario con un nombre y por tanto le pondré. En este caso vamos a poner examen de religión primero de eso. Tema 1, por ejemplo. Después, descripción del formulario. Ahí tendremos que poner algo. Podemos poner, por ejemplo, colegio y a continuación, una vez que hemos visto el título, el encabezado de nuestro formulario, vamos a ir ya pregunta por pregunta. Por defecto nos aparece ya una posible primera pregunta cargada. Veis que siempre aparecen 3 campos. Título de pregunta, donde yo tendré que poner la pregunta. Texto de ayuda, para poner algún texto que refuerce lo que he preguntado o que dé alguna indicación. Y en tipo de pregunta seleccionaré qué tipo de pregunta es la que voy a formular. Por tanto, imaginemos que esta primera pregunta es la siguiente. ¿Cuántos evangelios hay? Y como texto de ayuda en este caso voy a poner marca la opción correcta. Como voy a hacer una pregunta que es tipo test y que voy a querer que los alumnos elijan una de las posibles opciones, lo dejaré en tipo test. Y aquí voy a ir cambiando el título de la respuesta. En este caso, donde pone opción 1, pondré un evangelio, en opción 2 pondré 2 evangelios, en opción 3 3 evangelios y en opción 4 4 evangelios. Por ejemplo, ese puede ser una pregunta. Dentro de cada pregunta te da la opción de que esta pregunta sea obligatoria, es decir, que los alumnos no puedan terminar el examen o el ejercicio sin haber contestado. Marcamos como pregunta obligatoria porque es interesante. Y luego también otra cosa interesante es que en ajustes avanzados, veamos aquí la flechita, ¿vale? Para que nos abra ajustes avanzados, nos deja la opción de ordenar aleatoriamente. Y por tanto, las respuestas al marcar de esto, cuando los alumnos vean el examen o el ejercicio, les aparecerán de forma desordenada, ¿vale? Otra opción que creo que es interesante. Cuando hayamos terminado, le damos a OK y ya nos aparece directamente la pregunta. Si queremos añadir otra pregunta, hay 2 maneras de hacerlo. Si la pregunta que vamos a hacer es del mismo tipo, es decir, es una pregunta tipo test, aquí nos da la opción de duplicar, de manera que nos crea una pregunta exactamente igual. Y me ahorraría, por ejemplo, escribir marca la opción correcta. Simplemente pondría una pregunta igual y distintas opciones. Vamos a hacerlo para que se vea. Le damos a duplicar, nos crea otra pregunta exactamente igual a la anterior. Voy a cambiar el siguiente, el título. Por ejemplo, de los siguientes, ¿cuál es un evangelio? De los siguientes libros voy a poner
¿Cuál es un evangelio? Bien, pues ahora pondré distintas posibles opciones. Por ejemplo, pondré el Apocalipsis, pondré Mateo, pondré carta de San Pablo a los Corintios. ¿Vale? Como solamente voy a querer 3 respuestas en vez de 4, aquí me da la opción de eliminar. Por tanto, pulso y elimino. Y ya de esta manera tengo otra segunda pregunta con esta opción. Imaginemos ahora que quiero hacer una pregunta diferente, que no sea tipo test, sino que sea de respuesta múltiple o de escribir. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues hay 2 opciones. Primero, darle a duplicar y luego cambiar el tipo de pregunta, o darle a insertar y en insertar ya directamente el tipo de pregunta que queramos incluir. En este caso, bueno, pues vamos a poner duplicar y voy a formular una pregunta diferente, que va a ser de los siguientes nombres, ¿quiénes eran apóstoles? Y voy a marcar diferentes nombres. ¿Qué va a pasar? Que dentro de esa pregunta va a haber varias posibles respuestas. Por tanto, ya no va a ser una pregunta tipo test, sino que será casilla de verificación. Casilla de verificación es que yo puedo marcar varias respuestas a la vez. En este caso voy a poner Judas, voy a poner Juan, voy a poner Pedro y voy a poner Don Bosco. Bueno, pues al marcar esta opción, yo le doy a OK, veis que me salen las casillas de verificación cuadradas, ya no me salen circulares. Cuando son circulares es tipo T, solo voy a poder marcar una, pero cuando son cuadradas quiere decir que hay varias posibles respuestas. Y así sucesivamente, puedo ir incluyendo, como vemos aquí en la opción de insertar, puedo ir incluyendo que la pregunta sea de texto, es decir, que los chicos tengan que contestar escribiendo ellos algo. Hay que decir que si ellos escriben algo en la respuesta, ya no será autocorregible, porque obviamente tendríamos que corregir nosotros ese texto. Y luego me da la opción de añadir distintos elementos, como por ejemplo la fecha, la hora, un encabezado de sección determinado para hacer un examen, un salto de página, meter alguna imagen, meter algún vídeo, etcétera. Por tanto, tienes bastantes posibilidades. Imaginemos que ya hemos terminado de hacer el examen y nos da la opción de poner abajo cuál es el mensaje que les va a aparecer a los chicos cuando envíen su examen o su ejercicio. En este caso vamos a poner gracias por participar, en breve verás tu nota en Educando. ¿Vale? Ese sería el mensaje un poco que ellos se van a encontrar. Bien, bueno, pues con esto estaría. ¿Qué sucede? Bueno, pues que yo necesito ahora ver cómo es el formulario. Aquí veis que hay una opción que pone ver el formulario publicado. Si yo le doy directamente, este va a ser el formulario, tal cual. Por tanto, veis que, lo que hemos comentado antes, yo puedo marcar una pregunta solo en los circulares y en las cuadradas puedo marcar varias. Bien. Lo que pasa es que para hacer el examen obviamente necesitaré recoger información de los alumnos, por tanto necesitaré poner aquí arriba algún campo que haga referencia a nombre, curso, apellidos, etcétera. Por tanto, cierro la pestaña, me voy a donde estaba trabajando anteriormente y voy a darle a insertar texto. Insertar texto. En este caso voy a poner nombre, en texto de ayuda no voy a poner nada y como es un tipo texto, simplemente me va a aparecer un campo para poder poner tu nombre. Lo voy a poner como obligatorio y este es lo que va a salir. Voy a duplicarlo para hacer lo mismo pero con los apellidos. Voy a duplicarlo para hacer lo mismo con el curso, pero con el curso lo que voy a hacer es, imaginemos que tengo distintos cursos, me aparezca un menú desplegable. Por tanto, en tipo de pregunta le voy a dar a elegir de una lista. La opción 1 va a ser primero A de la ESO, tenemos, la opción va a ser 2 va a ser primero B de la ESO y la opción 3 va a ser primero C de la ESO. ¿Vale? Por tanto, de esta manera los chavales elegirán cuál es su curso en ese sentido.
Y luego hay una cosa que es interesante, que luego veremos para qué es que los chicos pongan su email. Por tanto, para poner su email lo tendré que poner como texto. Pondré email. Y aquí esta pregunta no la voy a poner como obligatoria, porque hay muchos chicos que o no tienen email o no se acuerdan, entonces no la vamos a poner como obligatoria. De manera que los que lo quieran poner lo pondrán. Esto servirá luego para enviarles el enlace con la respuesta. Bueno, pues vamos a ver cómo está nuestro formulario. Y ahora ya vemos que efectivamente puedo poner el nombre, los apellidos, puedo seleccionar un curso, el email y el examen. Bueno, pues esto en cuanto a la elaboración del formulario. Luego el formulario se puede cambiar el tema. Veis aquí que hay una opción que es cambiar tema y yo puedo seleccionar distintos temas o distintos formatos. Tenemos que voy a seleccionar este de aquí, ¿vale? Y este es el aspecto que va a tener mi examen. Una vez que ya lo he terminado, directamente le voy a ver formulario publicado y este enlace que tenéis aquí arriba, es el enlace que yo tengo que facilitar a los chicos. ¿Cómo? O bien se lo mando por Educamos, o se lo pongo en Simbaloo, o se lo pongo a la página web. De alguna manera le tengo que hacer llegar este enlace, ¿vale? Por tanto, se lo copiaría y lo pegaría en Educamos o donde corresponde. Imaginemos ahora que un alumno ya ha recibido ese enlace y va a hacer el examen. Bien, bueno, pues pondrá su nombre, sus apellidos, su curso, su email, hará el examen y lo hará. ¿Qué pasa? Que para corregir el examen tendremos que crear una plantilla sobre el que corregir el examen. Por tanto, yo lo que suelo hacer es crear una plantilla que sea nombre, respuestas, apellido, respuestas, curso, marco 1, sea, email, pongo mi email, y ahora tendré que contestar al examen de forma correcta para utilizar como plantilla ese documento. ¿Cuántos evangelios hay? Pues obviamente son 4. De los siguientes libros, ¿cuál es un evangelio? Obviamente el de Mateo. Y de los siguientes nombres, quienes eran apóstoles, Judas, Juan y Pedro. Veis que las preguntas ya me las pone de forma desordenada. Bueno, pues una vez que he terminado, le voy a enviar y veis que ha puesto el mensaje que yo he dicho antes. Gracias por participar, en breve verás tu nota en el lugar. Bueno, pues de esta manera ya está registrado la respuesta. Ahora bien, ¿dónde queda esa respuesta? Bueno, pues si yo me voy a Google Drive, en Google Drive vamos a ver que nos habrá creado dos documentos. Un documento que él llama examen de religión, primero de eso, tema 1, perfecto, y luego crea un segundo documento que es el de respuestas. Como veis aquí pone respuestas. Si yo me voy a ese documento, ahí lo que me van a aparecer son las respuestas. En este caso he puesto la mía. Vamos a hacer ahora un examen de un posible alumno para que veáis cómo se corregiría posteriormente. Bueno, pues lo que tendríamos que hacer es ir a ver formulario publicado, hacer el examen, alumno, curso que sea, email, vamos a poner otro email para hacer la prueba. Vale, y ahora voy a contestar de forma aleatoria a las preguntas. Es importante tener en cuenta que las preguntas de respuesta múltiple solo serán verdaderas si responde a todas las preguntas que se han hecho, ¿vale? Si voy a enviar, automáticamente veis que en la hoja de respuestas va a haber una segunda respuesta, que es la que yo acabo de generar, ¿vale? Como veis aquí, de nombre alumno y de apellido alumno. Bien, ahora lo que voy a hacer es corregirlo. ¿Cómo lo corrijo? Me voy a complementos. En complemento tengo que obtener un complemento que se llama Flubarú. Una vez que lo tengo, puedo seleccionar el lenguaje, cambiarlo, etcétera, pero tendría que darle a evaluar el examen. Ahí tengo que decirle cuánto va a valer cada pregunta. En este caso, cada pregunta va a valer un punto. Y los apartados de nombre, apellidos, curso, etcétera, decirle que son que identifican al alumno, que no hay que evaluarlos. Le voy a continuar. Después me pedirá cuál es el examen bueno, el de respuestas. Y una vez que tengo que el examen bueno es el de respuestas, lo que tendré que hacer es darle a continuar. Y sobre esa plantilla que yo he generado de respuestas me va a corregir la tema. Entonces, automáticamente veis que ya me ha corregido el examen y me dice que esta persona, este alumno, ha tenido solamente un punto, ha acertado solamente una pregunta. Aquí podré ver cuáles son las dos preguntas que no ha acertado y cuál es la que sí la ha tenido de forma correcta. Si quisiera enviar tu examen, pues simplemente le damos a complementos, Flubarú, enviar calificaciones. Me va a salir una ventanita donde pone que el campo que yo
voy a enviar es el de email y le